Llegamos a la colonia minera Epsilon. La estación espacial secreta se encuentra ubicada en un rincón remoto del sistema solar. Al llegar, estaba sumida en un silencio sepulcral. Al acoplar nuestra nave en el hangar, noté que la atmósfera de la estación era densa, opresiva. Soy Andrei, ingeniero jefe de operaciones espaciales. Éramos un equipo de 4, Harker, el jefe de seguridad, un tipo serio que rara vez, Lina, una analista de sistemas con nervios de acero, y Novak, un técnico de soporte con quien ya había trabajado antes. La misión parecía clara y sencilla: restaurar las comunicaciones con la Tierra y descubrir qué había causado el silencio repentino en esta estación antes floreciente. Cuando cruzamos la esclusa de entrada, las luces parpadearon y un viento helado nos envolvió. Noté cómo el vaho de nuestras respiraciones se condensaba en el aire, algo inusual en una estación cerrada y en condiciones controladas. El técnico fue el primero en señalarlo. No debería haber corrientes de aire aquí, comentó, con la voz un poco distorsionada por la estática de su casco. Yo intenté no dejar que el ambiente me afectara. Después de todo, el miedo era la peor compañía en una misión como esta. Pronto llegamos a la sala de control principal. En el pasado, debía haber sido el corazón de la estación, un lugar vibrante y lleno de actividad. Sin embargo, ahora, la sala estaba destrozada. Las pantallas y monitores habían sido arrancados o destruidos, y el suelo estaba cubierto de cristales que crujían bajo nuestras botas. Fue Novak quien notó el detalle más inquietante. En una de las paredes metálicas, una palabra se repetía con trazos oscuros, como si alguien la hubiera escrito quemando la superficie con algún objeto punzante. Ellas observan en la oscuridad. Nos miramos, intentando mantener la compostura. Harker desenfundó su arma, siempre el primero en anticiparse al peligro. Bromas pesadas de los colonos, comentó. Su tono burlón traicionaba la incomodidad que empezaba a apoderarse de todos. ¿Quién dejaría una broma así y luego se esfumaría sin decir nada?, dije. Lina, en cambio, no dijo nada. Había comenzado a trabajar de inmediato, tratando de hackear lo que quedaba del sistema de comunicaciones. Los dedos le temblaban, y la luz de su casco proyectaba sombras alargadas en las paredes, dando al espacio un aire aún más tenebroso. Mientras ella continuaba intentando obtener respuestas en la sala de control, el técnico y yo decidimos explorar el ala oeste. Cada paso sonaba en un eco extraño, una reverberación que parecía tener algo más, algo latente, agazapado en las sombras. La luz de nuestras linternas creaba una franja precaria de seguridad, aunque incluso ella parecía vulnerable ante la negrura que nos rodeaba. Cada rincón estaba cubierto de sombras que parecían moverse cuando mirábamos en otra dirección, estirándose y retrayéndose. Él iba unos pasos por delante, y podía escuchar su respiración acelerada. De pronto, el pasillo se dividió en dos, y giró la cabeza hacia la derecha, señalando una puerta entreabierta. Aquí deberían estar las habitaciones de descanso de los colonos, dijo bajito, como si temiera que al hablar más alto pudiera despertar a alguien. Empujé la puerta y entramos en una pequeña sala con literas alineadas contra las paredes. Las camas estaban intactas, pero las sábanas estaban arrugadas, como si sus ocupantes hubieran salido apresuradamente. La mayoría de las pertenencias personales estaban esparcidas por el suelo, como si alguien hubiera huido dejando todo atrás. Al fondo, vi un pequeño ventanal que daba a la negrura del espacio exterior, y por un segundo, tuve la impresión de que algo había pasado rápido al otro lado. Cerré los ojos un momento, tratando de ignorar las ideas irracionales que comenzaban a formarse en mi cabeza. Fue entonces cuando un grito retumbó por nuestros comunicadores. La voz era la de Lina, y sonaba completamente asustada. Intercambiamos una mirada y salimos corriendo por el pasillo, con la adrenalina bombeando en nuestras venas. Cruzamos los corredores desiertos, donde el eco de nuestros pasos parecía multiplicarse, hasta que volvimos a la sala de control. Ella estaba en una esquina, temblando y con los ojos desorbitados, señalando un rincón de la habitación. Harker estaba a su lado, apuntando con el arma hacia el vacío. ¿Qué sucedió?, pregunté, mirando hacia donde señalaba. No había nada. La esquina estaba oscura, sí, pero vacía. O al menos eso pensé al principio. Respiraba de manera irregular. Había algo allí, dijo, su voz apenas audible.
Se movía como humo, pero no tenía forma. El jefe de seguridad, sin bajar su arma, se acercó un poco más a la esquina, iluminándola con la linterna de su casco. Seguramente fue un juego de luces, dijo, pero su tono no era convincente. Parecía que quería creerlo, más que asegurarlo. Mientras él examinaba la esquina, sentí una extraña presión en mis oídos, como si algo estuviera tratando de invadir el espacio personal de cada uno de nosotros. No podía explicarlo, pero era una sensación abrumadora de estar bajo una mirada, una presencia que se ocultaba en las sombras y se deslizaba fuera de nuestro alcance. Y fue en ese momento cuando las luces de la estación se apagaron de golpe. La oscuridad cayó sobre nosotros como una manta densa y sofocante. En la penumbra, solo escuchaba las respiraciones entrecortadas de mi equipo. Y algo más se oía, algo que no era humano. Nos refugiamos en una sala de mantenimiento que, en otras circunstancias, habría sido solo un cuarto anodino lleno de herramientas y contenedores metálicos. Ahora, sin embargo, era nuestro único santuario contra la negrura que amenazaba con devorarnos. La única luz que nos protegía era la de los visores de nuestros trajes, creando haces parpadeantes que apenas alcanzaban a romper la densidad de las sombras que se arremolinaban en cada rincón. Fue Novak quien lo vio primero. «Mierda, miren eso», exclamó, su voz rota por el miedo. Señalaba con el dedo tembloroso hacia una de las paredes, donde una sombra se deslizaba lentamente, separándose del muro como una mancha de humo líquido. Se movía, y mientras se despegaba de la superficie metálica, tomó una forma casi humana, un ser oscuro sin rasgos, solo una silueta que absorbía toda la luz. «No es posible», dijo el técnico, retrocediendo, pero sus palabras apenas habían salido de su boca antes de que la cosa se lanzara hacia nosotros. Fue un movimiento tan rápido que ninguno de nosotros pudo reaccionar a tiempo. La sombra se abalanzó como el viento, y cuando nos tocó, sentí un dolor punzante que no era físico, sino algo más profundo. Era como si la cosa estuviera rasgando algo en mi mente, arañando las bases de mi cordura. Harker levantó su arma y disparó, los destellos de las balas iluminaban el cuarto en breves destellos que hacían danzar las sombras en las paredes. Las balas pasaron a través de la figura, golpeando la pared opuesta sin causar el más mínimo daño. La cosa se desvaneció momentáneamente, pero no desapareció, se desintegró en la oscuridad como un humo negro que se filtraba en todos los rincones. «Retrocedan», grité, sintiendo como el miedo me subía por la garganta, estrangulándome. Sabíamos que teníamos que correr, que teníamos que alejarnos de esas cosas, aunque no hubiera un lugar verdaderamente seguro en toda la estación. Tropezamos con alambres que serpenteaban por el suelo y con escombros esparcidos por la sala, nuestros trajes rozaban los metales oxidados con un sonido que parecía magnificado por el miedo. Las sombras no solo nos seguían, sino que parecían divertirse con nuestra desesperación. Podía jurar que escuchaba risas tenues, burlonas, provenientes de todas partes, que sonaban en mi mente más que en mis oídos. No eran risas humanas, eran coros desquiciados de algo que disfrutaba viendo cómo nos desmoronábamos. Corrimos en direcciones diferentes mientras el pánico se apoderaba de nosotros, y yo, cegado por la urgencia de escapar, no logré detenerlos. Me encontré solo, con la estación extendiéndose a mi alrededor como un laberinto sin fin de corredores oscuros. Mi respiración sonaba fuerte y descontrolada en mis oídos, el ruido de mis propios pasos sonaba como tambores. El sudor me empapaba, y la soledad me oprimía el pecho. Fue en ese momento cuando vi una figura. Era una sombra, alta y delgada, que se movía lentamente hacia mí desde el final del pasillo. Al principio pensé que tal vez mis ojos me estaban jugando una mala pasada, pero a medida que la figura se acercaba, se hizo evidente que no era una ilusión. Era una sombra con forma humana, pero sin ojos, sin boca, sin ningún rasgo que pudiera llamarse rostro. Me quedé paralizado, incapaz de moverme. La cosa no avanzó más, se detuvo a unos metros de mí y me observó. Sentí una presencia fría, un abismo indescriptible que tiraba de mi mente hacia la locura. La comunicación de mi casco crepitó y, a través de la estática, la voz de Novak llegó débilmente, llena de un miedo tan profundo que no parecía humano. «Andrei, están en mi cabeza», dijo, y pude imaginarlo,
con los ojos abiertos y asustados, sintiendo cómo esas cosas se filtraban en sus pensamientos, rompiendo la realidad desde dentro. Intenté responderle, pero no pude. Mi voz estaba atrapada en mi garganta. Un grito cortó la señal, un alarido tan agónico y desgarrador que nunca podré olvidarlo. Fue un sonido que reverberó en el interior de mi casco, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Me obligué a moverme, a correr hacia la ubicación del técnico. El miedo se transformó en desesperación. Llegamos todos corriendo a su ubicación. Estaba tirado en el suelo, en un pasillo. La linterna de su casco iluminaba el techo, y sus ojos estaban fijos, abiertos y desorbitados. Su boca seguía entreabierta, como si el grito nunca hubiera terminado. No estaba herido físicamente, pero su rostro reflejaba tanto pánico que me dejó helado. Se lo habían llevado sin tocarlo, arrancando su cordura de manera invisible y monstruosa. Me arrodillé junto a él, temblando. Los demás miraban con desesperación. Las sombras destruían lo que nos hacía humanos. Me di cuenta de que no teníamos ninguna defensa contra ellas, y la certeza de nuestra vulnerabilidad me golpeó como un martillo. Estábamos atrapados, indefensos, y las sombras lo sabían. Se alimentaban de nuestro miedo, y lo saboreaban. La luz, que antes había sido nuestro escudo, parecía ahora apenas una ilusión, incapaz de contenerlas. Corríamos por pasillos que parecían estirarse y torcerse como una pesadilla. La realidad se volvía inestable, y mis pensamientos luchaban por no caer en la locura. Sabía una cosa, las sombras se alimentaban de nuestro miedo. Se hacían más sólidas, más presentes, cuanto más dejábamos que el pánico nos consumiera. Intentaba repetir esa verdad como un mantra, un ancla que me mantuviera concentrado, pero era difícil cuando la cordura pendía de un hilo. Nuestro jefe de seguridad parecía el más afectado. Su cara estaba demacrada, sus ojos rojos, y el arma en su mano temblaba visiblemente. Cada esquina oscura que miraba lo hacía estremecerse, decía frases entrecortadas, y a medida que las sombras se acercaban, su mente parecía romperse como un cristal bajo presión. No, no dejaré que me cojan, dijo. Sus dedos acariciaron el gatillo de su arma. Nos giramos hacia él, llamándole a gritos, pero el pánico lo había consumido. En un acto de desesperación absoluta, levantó su arma y se apuntó a la cabeza. El disparo sonó con un estruendo que rebotó por las paredes metálicas de la estación, un eco que parecía prolongarse eternamente. Su líquido salpicó el suelo, y el cuerpo se desplomó. Por un segundo, pareció liberado, pero las sombras no se lo permitieron. Se abalanzaron sobre él, envolviendo su cadáver como parásitos hambrientos. Se arrastraron sobre su piel, consumiendo lo que quedaba de su forma hasta que solo quedó un cascarón hueco. Lo siniestro de esa visión nos impulsó a correr de nuevo. Avanzábamos, jadeando, mientras los sonidos de las sombras se hacían más fuertes, más burlones. Sus voces nos perseguían como un coro de pesadillas, retorciéndose en nuestros oídos y enredándose en nuestros pensamientos. Los pasillos se convirtieron en laberintos de metal corroído, y mi visión se nublaba mientras la adrenalina se mezclaba con el agotamiento. Finalmente, el módulo de comunicaciones apareció ante nosotros, un espacio que alguna vez había sido el cerebro de la estación, ahora convertido en un caos de luces rojas y paneles intermitentes. Me acerqué al panel de emergencia, mis manos temblaban mientras sacaba el dispositivo que contenía los códigos para reactivar la señal de socorro. Sabía que era nuestra única oportunidad, aunque una voz en mi interior me decía que era un esfuerzo inútil. Mientras mis dedos comenzaban a introducir los códigos, Lina me miró. Sus ojos, siempre tan firmes y racionales, estaban llenos de desesperación, como dos pozos oscuros en los que la esperanza se había ahogado. Andrei, dijo, con un hilo de voz, no podemos ganar. Las palabras salieron de sus labios como un lamento. Y entonces, con un movimiento que no vi venir, sacó un cuchillo que había estado ocultando. Sus ojos se llenaron de una furia irracional, una locura desesperada. Gritó y se lanzó hacia mí, blandiendo el arma con fuerza. No puedo dejar que las sombras me cojan. Prefiero. Se abalanzó sobre mí, y el cuchillo cortó el aire a centímetros de mi garganta. Me tambaleé hacia atrás, luchando por desarmarla.
Nuestras manos se encontraron en una lucha frenética. Podía ver sus ojos llenos de lágrimas y miedo, su cordura se desintegraba. Con un último esfuerzo, logré desviar el cuchillo. Se le escapó de las manos y cayó al suelo, sonaba contra el metal con un eco metálico que me pareció un último lamento. Las sombras no le dieron un segundo, se arremolinaron alrededor de Lina, envolviéndola en un torbellino oscuro. Sus gritos se ahogaron rápidamente mientras las criaturas consumían su forma, desintegrando su cuerpo hasta que no quedó nada más que un eco persistente en el aire. Me quedé allí, aturdido, mi corazón martilleando contra mi pecho, sabiendo que yo era el último. Activé el panel de emergencia, la pantalla parpadeó, y finalmente, la señal de socorro comenzó a transmitirse, enviando un mensaje. Era una última esperanza en un mar de oscuridad. El módulo comenzó a temblar. Sentí como las vibraciones sacudían el suelo bajo mis pies, y un último destello iluminaba todo el espacio con un brillo blanco cegador. Cerré los ojos, y todo quedó en silencio. Cuando abrí los ojos, la oscuridad había vuelto a envolverlo todo. Las sombras aún respiraban en cada rincón, y la colonia seguía aguardando, lista para recibir a su próxima presa. Tal vez, la señal de socorro había llegado, o tal vez la oscuridad solo estaba empezando. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.